Y la idea, como les decía, es que más o menos los vayamos resolviendo. Traten, en la medida de lo posible, participar. Digamos que siempre también es provechoso. Y veremos entonces esos 3 ejercicios que recibí. Y después, entonces, vemos algunos de los que están acá en el libro, que están relacionados, digamos, a lo que sí hemos visto, y tal vez haremos uno más ahí de la lista propuesta, si nos alcanza por ahí el tiempo. Ok, entonces, uno de los que me escribieron es el 2.17 de Patterson y Génesis, capítulo número 2, y es un poco más de la parte de ensamblador. Esta parte, pues sí, yo parto de que ustedes ya tienen suficientes bases, suficientes nociones de la parte de ensamblador, entonces no entramos muchísimo en detalle. Hicimos un repaso con 1 o 2 clases de las instrucciones en general, del set de instrucciones como tal que tiene RISC-V, y más allá de eso igual vimos algunos ejercicios y yo les asigné igual alguna lista. Obviamente, y para cualquier tipo de ejercicio de este estilo, es necesario contar con la tabla que en capítulo 2 está, ahorita estoy buscando por acá, con las instrucciones, ¿no? que tenemos. O sea, tampoco la idea es que ustedes necesariamente se las sepan de memoria, sino que, pues, si ven la tabla, sepan cuáles son y a qué corresponden. O sea, si estoy... Encuentro la tabla de resumen. Chance para ver dónde estaba. Profe, Hasta el principio. Ajá. Sí, Natalia. yo creo que yo, bueno, revisando el libro que yo tengo, ya la saqué en PDF por aparte, tal vez Ah, ok, se los puedo perfecto. pasar. Sí, sí, sí. Porque de Eh, hecho, si quieres pasarlo, bueno, no sé si puedes pasar archivos ahí en el chat. Si no, hasta el yo creo puro que principio del capítulo 2. Normalmente, igual hay como algún tipo de cheat sheet que le llaman, donde ya están todas, entonces sería bueno también tenerlas. Pero sí, tal vez, no sé si puedes ponerla en alguna parte ahí en la nube y compartirme el link o ponerlo ahí en el chat. de hecho sí la tengo en Drive, creo que eso sí lo puedo hacer, voy a ver si la envío. Genial, muchas gracias, Natalia. Bueno, yo por aquí ya tengo la tabla, entonces para hasta que estemos seguros, por así decirlo, ¿no? De cuáles son las operaciones. Aunque tal vez voy a buscarla acá también y así también vamos revisando todos. Está por acá, bueno, ahí la tengo rayada de lo último que habíamos hecho. Entonces, para empezar, lo que nos dice es, asuma simplemente que usted tiene ciertos valores en ciertos registros, ahí están dados, y la idea es ver, bueno, cuál es el resultado, en este caso, en un registro en particular, registro X7, para una secuencia de instrucciones dadas. Entonces, no es tan complicado, realmente es aplicar la operación y ver cuál es entonces el resultado que estamos obteniendo. Entonces, primer punto acá, en esta primera parte, lo que nos dice es, bueno, se aplica una primera operación, SSLI. Si nosotros vamos a la lista para recordar qué es lo que hace esta operación, es un shift lógico a la izquierda inmediato, es este que tenemos acá. O sea, ¿qué significa? Que yo, al valor que tengo en este registro, estoy haciendo un shift lógico de lo que, digamos así, este segundo argumento me establece. Entonces, si volvemos a este caso, lo que me está diciendo es, vea, tome el valor que tiene en X5 y hagan un shift de 4. Por acá hay una ventaja, y es que los datos de X5 y X6 están representados en hexadecimal. Entonces, hacer un shift de 4 a la izquierda, en este caso, es simplemente mover, casi que introducir un 0, digamos, en la parte menos significativa. Entonces, vamos haciéndolo tal vez por acá. Parte 1. Esto implicaría que vamos a ver X7 va a ser igual, entonces ahora mover este valor que tenemos acá, básicamente vamos a ver cuántas son, 3, 6, 8 A's, moverlas, digamos así, a la izquierda en 1 e introducir un 0. Puesto que, como les digo, estamos haciendo un shift a la izquierda de 4 y tenemos los datos representados de manera hexadecimal. Entonces, a este primer punto, después de esta operación, lo que tendríamos es algo como esto. Bueno, no voy a escribir tal vez tantos ceros. Bueno, escribámoslos, no hay problema.
este caso serían 2, 4, 6, 7, puesto que estamos haciendo uno a la izquierda. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos A. 8 As y un 0. ¿Ok? Vamos a ver, revisemos. Teníamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, 8 As y luego entonces un 0 a la derecha. Entonces sí, más o menos es lo que tenemos ahí. Eso es el resultado, digamos, de ejecutar esta primera instrucción acá. Simplemente hacer el shift. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Profe, no me quedó claro ese 4 porque es que lo movió. Bueno, ese 4, ¿qué es lo que significa? No entendí. Excelente. Vamos a ver si voy a inventar, bueno, no voy a inventar, voy a hacerlo un poquito más sencillo. Digamos que este dato que tenemos en X5 realmente es, digamos, en binario, fuese algo como esto, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Para hacerlo un poquito más sencillo. Lo que me está diciendo es que yo tengo que hacer un shift a la izquierda, o sea, para allá, de 4 bits. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, en este caso, si fuese así en binario, lo que yo tendría es correr estos 4 bits, estos 4 unos a la izquierda, y en su lugar lo que se hace es introducirse en ceros por cada desplazamiento a la izquierda que estás haciendo. Esa es la idea. Ahora, obviamente aquí es un número muchísimo más grande. La ventaja, que es lo que les decía, como está en representación hexadecimal, hacer un corrimiento de 4 bits a la izquierda y es básicamente correr todo ese dato en hexadecimal, un espacio a la izquierda, pues que cada carácter hexadecimal lo que representa son 4 bits, ¿no? Y entonces es como que estamos introduciendo nada más un 0 ahí en la parte menos significativa. Eso nada más puesto que es hexadecimal y la cantidad es 4. Vamos a ver que después tal vez no es lo mismo porque aquí tenemos un 3, entonces ahí sí tenemos que jugar un poquito más con los unos y ceros de la representación tal vez binaria para que quede más claro. Pero en esencia eso es lo que estamos haciendo. Un shift a la izquierda, ya te digo, si el dato fuese este que tenemos acá, y nada más es mover estos 4 bits a la izquierda, los menos significativos. Bien, no Profe, sé si ya está más claro. Ajá, Mark. sí, es que digamos, yo en ese caso lo que había pensado como un ejemplo que hemos hecho igual de que había en shift left era de que era como una multiplicación. En el caso que hemos hecho era como un shift left 3 y eso era como una multiplicarlo por 8. Ajá, Entonces, sí. en este caso yo lo pensé, ok, es un shift left 4, entonces de 2 a la 4, 16. Entonces Ujú. multipliqué ese valor hexadecimal por 16 en hexadecimal, pero no me daba, bueno, y ya después le apliqué el OR y Ujú. no coincidía con la respuesta. Ok, vamos a ver. En principio sí, es cual si estuvieses haciendo la multiplicación. Habría que revisar, o sea, habría que revisar tal vez el procedimiento que seguiste, por qué no? Eh, Aquí, digamos, y en este caso, puesto que es hexadecimal, ya les digo, esta es como la forma más sencilla de hacer, o sea, porque sí, pura coincidencia, digamos, del ejercicio es que sea 4. Vamos a ver, digamos, que tal vez acá y la cosa ya cambia porque y tenemos es un 3 y es un shift a la derecha. Entonces ahí sí tal vez hay que ser un poquito más meticuloso porque obviamente la representación en hexadecimal sí cambia más drásticamente. Sí, no sé, no, así a priori no te podría decir por qué, no sé, tendríamos que verlo. Sí. Ok, pero de esta forma, ¿vamos entendiéndolo? ¿O hay preguntas al respecto? No, todo claro. Genial, pura vida. Ok, entonces ven que, bueno, eso nada más es el resultado de la primera operación. Y eso lo estamos guardando en X7. Entonces, por eso estamos poniendo que el valor, o lo que tendría X7 es esto. Luego lo que nos dice es, vea, ahora agarre X7, o sea, este resultado que ya tenemos, y hagan una OR con X6. Entonces, habrán algunas partes de esta OR que van a ser más fáciles de hacer, si las hacemos a mano, perdón, que otras. ¿Por qué? Noten que acá tenemos son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Si yo hago una OR de lo que sea con 0, me va a dar lo que sea, o sea, lo que yo tenga al otro lado. Entonces, esto implica que estos primeros 7 dígitos aquí en hexadecimal, a la hora de aplicarle la OR, es como pasarlos directo, algo así. Entonces, este nuevo valor de X7, y ahora aplicando esta operación de OR, por lo menos sabemos los primeros 7 dígitos, van a ser, de hecho, los primeros 7 dígitos hexadecimales de esta variable o de este registro X6. Entonces, sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que son esos que tenemos acá. Ahora, aquí es donde viene lo que se, digamos, lo que se vuelve un poquillo interesante. Ahora tenemos que aplicar es una OR de básicamente, digamos, este dato que tenemos aquí con A, 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 0. Vamos a ver, 3, 6, 8, aquí están las 8 A's y el 0. Ahora, ¿cómo funciona esta operación de OR acá? Bueno, es una operación que es bitwise, o sea que vamos aplicando bit a bit, lo que teníamos por acá. O sea, acá estaba descrito, dice que inclusive OR, la OR tradicional, no es más que ir haciendo un bit a bit OR entre los dos operandos. Entonces, bit a bit tendríamos que ir aplicando esa OR. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la OR de, aquí pues obviamente lo que tenemos que hacer, de A y 8 en hexadecimal, de A y 1 en hexadecimal, de A y 2, A y 3, A y 4, A y 5, A y 6, A y 7, y de 0 y 8, que evidentemente sería 8. Entonces, sí, no sé, ¿ideas? ¿Cuánto es la OR de A hexadecimal y 8? Yo lo que había hecho era convertir ambos valores a binario. Y Sí, ya sé. sí, esa es sí, obvio, la forma tal vez más fácil, porque a veces a uno como que no se acuerda, ¿no? De quién es quién. Entonces, tal vez vamos a poner, déjame nomás recordar, es 8 y luego repite 8. Entonces, solo para tenerlo por acá presente, recordemos que X6 es igual a este valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver, ¿ese es el número? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Entonces, sabemos que tenemos que aplicarlo es con esta parte. Entonces, vamos a ver, recordemos. A es igual ¿a qué es igual en hexadecimal? Perdón, en binario. 1, 0, 1, 0, ¿no? Si tenemos 8, 8 ¿a qué es igual? 1, 0, 0, 0, ¿no? ¿Era así? ¿Alguien que coteje? ¿Que se acuerden por ahí? Ok, entonces si hacemos una OR de 8, en este caso binario, y bueno, no 8 binario, 8 hexadecimal y A, pues obviamente el resultado de esto va a ser 1, 0, 1, 0, o sea, A. Entonces ya sabemos que nuestro siguiente número acá sería A. Vamos parecido, ¿no? Obviamente 1 es igual a 0, 0, 0, 1. Entonces si yo hago la OR de estos dos acá, lo que vamos a obtener entonces es 1, 0, 1, 1. ¿Y eso aquí es igual? A ver, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, tendríamos que hacerlo, ¿no? El 2 sabemos que es 0, 0, 1, 0. Si hacemos la OR con A, entonces eso nos daría 1, 0, 1, 0, lo cual sigue siendo entonces A. Y bueno, ahí sucesivamente. Yo por acá tengo ya escrito cuánto es la solución de esta parte, para tal vez no hacer todo el cálculo. Acá tenía, entonces bueno, sigue A, B, A, luego otra vez B,
vamos a E, F, E, F y 8. Bueno, ahí quedó bastante torcido. Voy a tratar de verlo escribir un poquito más recto. A, B, y luego E, F y 0. Bueno, ok, pero ven que el procedimiento es ese. O sea, no hay mucho o mucha complicación, por así decirlo. Disculpen. Mucha complicación al respecto, sino que tengo que ir aplicando las operaciones uno a uno, ¿no? Idea. Perdón. Vamos a ver acá. Ok, vamos a ver, dice Natalia que ya lo compartió y que ya en principio está accesible. Ajá, famoso green card, que solamente vienen ahí en los libros. Ok, perfecto. Muchas gracias ahí a Natalia que nos compartió la hojilla. Esa ténganla ahí a mano, evidentemente, conforme Con vayan gusto, profe. resolviendo este tipo de ejercicios, y pueden tenerla, claro, para el examen, obviamente. Entonces, sí, perfecto. Preguntas de esta primera parte del ejercicio. O sea, nada más era aplicar Shift a la izquierda con valor inmediato y luego aplicar un OR. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, la verdad, el que sigue es bastante sencillo, porque lo que están diciendo es, vea, tome lo que tiene en X6 y haga un Shift a la izquierda por 4. Entonces, volviendo al asunto que teníamos acá es la facilidad, el hecho, perdón, el hecho de que tenemos una representación hexadecimal y que el shift lo estamos haciendo por 4 bits, es agarrar básicamente un dígito en hexadecimal y simplemente moverlo hacia la izquierda. Entonces no es nada tan, digamos, tan complicado. Perdón. Si nosotros lo que tenemos, voy a borrar esto por acá, entonces es este número, ese es X6, vea que lo estamos haciendo es aplicándole ese shift de 4 a X6 y ese va a ser nuestro resultado en X7. No es más que agarrar todo esto acá, digámoslo para allá, básicamente, perdón, estoy haciéndolo mal. Tomar todo esto y hacerle un shift a la izquierda. Entonces, ese shift a la izquierda lo que va a hacer es eliminarme este 1, porque son los 4 bits más significativos y son los que yo estaría perdiendo en este caso. Y entonces introducir acá un 0. Eso es básicamente lo que por ahí estaría pasando. Sí, realmente esa es la respuesta. No hay mayor cambio, no mayor detalle. Entonces podríamos decir que acá simplemente la respuesta de la parte 2 es que X7 va a ser igual a 0X. Y ahora haciendo el dato a la izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 0. Es un número grande, pues evidentemente son 64 bits, entonces es bastante grande. Por el examen los trataremos de mantener un poquito más pequeños en dado caso. ¿Preguntas? Ok, si no las hay, entonces veamos la tercera parte. Lo que nos dice aquí es, vea, igual, considere los valores que tienen los registros que previamente se dieron para X5 y X6, y ahora aplique esta secuencia de instrucciones. Entonces, si revisamos, acá nos dice, bueno, tenemos SRLI, ese es, digámoslo así, el opuesto en el sentido de lo que teníamos ahorita, que es este de acá. O sea, lo que tenemos es un shift lógico, pero a la izquierda, pero a la derecha en lugar de a la izquierda. Habíamos visto que la diferencia con el shift lógico y el aritmético era precisamente que el aritmético preserva el signo, o sea, si lo que tenemos es un 1 en la parte más significativa, lo preserva. En este caso no, es simplemente lógico, entonces simplemente hacemos el corrimiento a la derecha y lo que hacemos es introducir ceros. ¿Ok? Entonces, vean que ahora la cosa cambia un poquito. Tengo que agarrar es el valor de X5, que es este que teníamos acá. Voy a agarrar todo esto para tener el número original. Y ahora el corrimiento que tengo que hacer no es por 4, sino que es por 3. Entonces ya la cosa pues cambia un poquito.
Entonces, ustedes me dicen, cómo se vería entonces ese corrimiento? O sea, si yo quiero hacer un X5, 3 bits, ¿qué pasa? Bueno, ahí teníamos que era 0x, 0, 0, varios ceros, y teníamos, en este caso, 8 As, si bien recuerdo. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 As. ¿Cómo se ve eso? ¿Alguna idea? ¿Les escucho? ¿Qué tendríamos que hacer? En ese caso, el 010 del último A se pierde. Ok, sí. Tal vez ahí entonces, vamos a ver, tendríamos que verlo en hexadecimal, o sea, recordando que A es igual a lo que teníamos ahí, 1, 0, 1, 0. Entonces, realmente, si yo hago ese corrimiento a la derecha, lo que voy a perder, por así decirlo, son estos 3 dígitos, ¿no? Entonces ya la cosa cambia un poco en cuanto al número que al final yo voy a tener. Porque entonces, ahora vamos a ver en la parte menos significativa, lo que yo voy a tener es un 1, que es este de acá, que todavía tengo, pero tengo un 0, 1, 0. Porque vean que, digamos que estos 3 bits ahora corresponderían a los otros, digo, obviamente acá teníamos también A, 1, 0, 1, 0, corresponden a estos otros 3 bits que, por así decirlo, como ahora se están corriendo a la derecha, ahora los tenemos junto con ese 1 ahí. ¿Qué pasa con los demás? Experimentamos lo mismo, ¿no? O sea, si yo aquí tomo, obviamente voy a tomar este 1 que me queda acá, más el 1, 0, 1, 0, perdón. Este 1, 0, 1, 0 que ya teníamos. Y entonces igual, va a ser este 1 que tengo más este 1, 0, 1, 0. Entonces ahora mi dígito, o digamos, si lo quiero representar en hexadecimal, ya está cambiando. Aquí es igual 1, 0, 1, 0. Aquí es igual. ¿Qué se fueron? Ajá. Entonces ahora realmente lo que tengo es un 5 en lugar de una A. Entonces sí, si agarráramos ese número, y que son ese montón de As, esas 8 As, y le hacemos simplemente entonces ese cubrimiento de 3 bits, lo que vamos entonces a experimentar precisamente es, digamos así, un cambio en la representación de lo que tendríamos. Pregunta, vamos a ver, ¿qué tantos 5 tendría entonces ahora? ¿Y qué pasa en la parte, digamos aquí, más significativa que todavía es diferente de 0? ¿Alguna idea? Vamos a ver, aquí tendríamos este, que realmente ahora sería un 5 en hexadecimal, este también, este también, este también, este también, este también, este en principio también, pero ¿qué pasa acá? Con esta otra, que era una, ¿qué nos queda? ¿Alguna idea? Y pues obviamente, vamos a ver, recordemos, si aquí igual de este yo tengo 1, 0, 1, 0 y de este tengo un 1, 0, 1, 0, sabíamos que, bueno, vamos a ver, estos 3 iban a formar, por así decirlo, con este otro el 5 y estos otros también iban a formar este otro 5. Entonces lo que nos queda realmente es un 1. Que va a quedar un 0, 0, 0, 1. Entonces acá, a este punto,
realmente lo que tendríamos entonces es un 1. ¿Ya? Entonces, si hacemos de vuelta el corrimiento de X5, en este caso por 3 bits, voy a mover esto un poco por acá, no perderlo. Pero entonces lo que tendríamos después de aplicar esto, acá, entonces es que X5 va a ser igual a, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 más un 1, y evidentemente el resto en ceros. 0, 0, 0, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, más o menos. Eso sería únicamente, bueno, perdón, esto no es X5, esto realmente es X7, porque es el resultado, ¿no? En X7 estamos guardando el resultado de X5, haciéndole el shift a la derecha, pero ahora por 3. Entonces, vean que no es nada de otro mundo. Obviamente, como tenemos una representación en hexadecimal, tenemos que tal vez volver a la representación binaria, ver qué es lo que está pasando y obtener entonces ese resultado. ¿Preguntas hasta Profe, este punto? en ese caso, Sí. Ajá. profe, en ese caso, X7 queda con 7 valores, no con 8 como estaba al principio. No, o ¿a qué te refieres con 8 valores? O sea, el número sigue siendo de 64 bits. Es que estoy reduciendo la cantidad de ceros. Pero no sé a qué te Sí. referís. Por ejemplo, X0, X5 que teníamos al puro inicio, teníamos que eran, a ver, 16 valores, ¿verdad? Sí, sí. En Ahora, hexadecimal. Ajá. ajá, en hexadecimal. Ahora X7 tiene 15 valores. No, porque vamos a ver, como estás haciendo un corrimiento a la izquierda, estás metiendo 3 ceros, pero a la derecha estás metiendo 3 ceros en la parte más significativa. Entonces, aún así, siempre vas a tener los 16 valores hexadecimales, o sea, que al final son todos los bits que necesitas para los 64 bits del dato. Entonces, no, en ese caso, siguen estando. O sea, digamos eh, aquí lo que tenemos son 8 por 0, por así decirlo. O sea, tenemos 8 ceros en hexadecimal antes de ya esta parte que es diferente de 0. Pero sigue siendo el mismo tamaño, eso sí. Sí. Ok, ahora sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces ahora con este dato, ¿cuál es la otra operación que nos dicen? Nos dicen, hey, ahora apliquen una AND y, o sea, una AND inmediata. Entonces volvamos acá a la lista. Cuando nos dice que tenemos un AND inmediato, es simplemente que tomamos el dato que tenemos en registro y le hacemos una AND con el valor que nos están dando. Y lo que hay que recordar aquí es que es una AND que se hace bit a bit. Entonces hay que ir viendo bit a bit, misma posición, entre el valor que está en el registro más este valor constante que nos están dando. Y acá nos están dando precisamente cuál es ese valor. Tal vez aquí lo que puede resultar importante como para recordar es a qué corresponde eso. No, perdón, lo escribí mal. ¿A qué corresponde esto en binario? ¿Alguna idea? De Es hecho, y 1, vamos a 1, ver. 1, 4 unos. Ajá. Entonces sería 1, eh, 1, 1, 1. Sería 1, 1, 1, Ajá. 0 Ajá. Y otra vez los 4 y, unos, ¿no? y otro 4 unos, sí. Perfecto. Eso nada más como para tenerlo ahí en el radar. Ahora, aquí lo que se vuelve interesante es que noten que este dato, digámoslo así, tiene valores diferentes de 0 para los 3 dígitos menos significativos en hexadecimal. Si yo hago una AND de cualquier otra cosa con 0, ustedes saben que eso siempre va a ser 0. Entonces eso nos facilita muchísimo la vida, porque en este caso ya nosotros vamos a saber
un poco más. Nos permite saber que, vamos a ver, nuestro dato en X7, habíamos dicho que era, vamos a escribirlo todo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ok, y aquí le vamos a estar haciendo una AND, vamos a estar haciendo una AND con un dato de que igual, vamos a ver, es 0, 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 F, E, F. Entonces, eso nos facilita muchísimo la vida porque ya sabemos que acá esta gente se va, perdón, hasta acá, porque esta gente es 0. Entonces, realmente tenemos que centrarnos en hacer la operación sí, simplemente con esos dígitos que tenemos ahí. Entonces, eso digamos que facilita muchísimo la vida. Ya habíamos visto, ¿no? Cuánto era el 5, que es lo que teníamos acá, y ya sabemos cuánto es este dato. Entonces, podríamos tratar de escribirlo tal vez en binario y ver a cómo se ve eso, ¿no? Entonces, diríamos que es un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y lo otro que teníamos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Profe, ahí puso Sí. 1, 1, 0. Ah, sí, 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 perdón, me equivoqué. Es al revés. Gracias, gracias, gracias. Era más bien 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Listo, ahora sí. Y nada, eso es una AND. Entonces, ¿qué nos da eso? ¿Una idea? En este caso, o sea, conocemos con F y 5, siempre nos va a dar 5, o sea, siempre nos va a dar el mismo resultado, 0, 1, 0, 1, y aquí también, 0, 1, 0, 1. Ahora acá se nos da 0, 1, 0, 0. O sea, seguimos teniendo un 5 en hexadecimal, un 5 en hexadecimal, pero ahora aquí un 4. Y listo, eso es todo. Entonces, el resultado acá, al final, realmente, en X7, lo que tendríamos es un 0x545 en hexadecimal. Y eso es todo. Vean que no es nada tan difícil, no es nada que ustedes de lógico no conozcan. Parte obviamente en digitales. Es un poquito tedioso porque obviamente tengo que llevar el control de qué es el número, de qué es lo que está pasando. Pero de en fuera no es, diría yo, no es tan complicado de hacer. Pero puede ponerlo nuevo, es que se me quedó pegado en ese Sí. momento para copiarlo. Sí, ¿ahí esa parte o lo otro? Lo otro también. Ok, ahí tenemos esa parte. Ahí la ventaja es esto, ¿no? Como estamos haciendo una AND, hay un montón de números que ya podemos eliminar de la representación, digamos, del X7, porque ya sabemos que va a ser un 0, y nos concentramos únicamente en los que sí se están viendo afectados por la operación. Muy bien. Esos son ejercicios relativamente sencillos, como les digo, nada más hay que tener cuidado, son un poquito tediosillos, ver los números, pero en general son bastante fáciles. Y por lo menos a nivel de examen ustedes pueden tener o la lista que está ahí en el libro como tal, o el Green Card, que es digamos que oficialmente cuando uno compra el libro viene en el libro y es verde, entonces por eso le llaman el Green Card. Pero que por ahí nos compartió también Natalia, entonces también lo pueden tener ahí como para recordar, ¿no? Cuáles son las operaciones y a qué corresponden cada una de las operaciones. Entonces ya les digo, al principio del capítulo 2, que es lo que tenemos por acá, está la lista, entonces también la pueden tener a mano, o si no, esta otra aquí, que nos acaban de compartir. Ok, preguntas adicionales de este ejercicio. Muy bien, entonces saltemos a otro que me enviaron y que me hicieron la consulta al respecto. Este dice, bueno, traduzca el siguiente código en C a código en ensamblador del BIS5. Use el mínimo número de instrucciones posibles. Digamos que en ese caso yo no me voy a poner tan minucioso. Mientras ustedes puedan hacer una traducción apropiada, eso me interesa más.
Y bueno, lo que nos dicen por ahí es asuma que los valores A, B, I y J, que son estas variables que por acá tenemos, I, J, A y B, en este caso son los límites de las iteraciones de los lazos, están en los registros X5, X6, X7 y X29 respectivamente. Y lo otro que nos dicen que va a ser importante es asumir que para este arreglo D, la dirección base está en X10, que eso hemos visto que es necesario y para nosotros podernos mover, por así decirlo, en el arreglo y viendo los datos que por ahí están disponibles. Ahora, lo que aquí se vuelve interesante, evidentemente, es que tenemos digamos, un for loop ahí anidado. Entonces, las cosas se podrían volver un poquillo más interesantes en ese sentido. No sé, les pregunto, ¿por dónde empezarían? ¿Qué harían de primero? ¿Alguna idea? Profe, tal vez como inicializar, por decirlo así, la variable i. Excelente, ya sabemos que variable i, dice acá, está en X7 y pues sí, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos inicializar una variable, bueno, en este caso, un valor en registro para que sea 0? ¿Qué se les ocurre? Por ahí hemos visto, ¿no?, algunas formas. La más sencilla, en mi opinión, obviamente, es sumar o utilizar la suma inmediata entre el registro X0, que sabemos que siempre va a estar alambrado a 0, y 0. Entonces, podemos decir que podemos arrancar con algo como esto, hacer una suma inmediata. ¿Dónde vamos a guardar eso? Lo vamos a guardar en X7 de lo que está en X0, que siempre es 0, y el valor de 0. Ya eso nos va a garantizar de que ahí tenemos inicializada apropiadamente este primer índice del lazo externo, digamos, que tenemos acá. Muy bien, ¿alguna otra idea? ¿Qué hacemos más? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, por ahí tal vez algo que es importante que vamos a tener que estar haciendo siempre es garantizar de que nuestro lazo, por así decirlo, digamos que tiene que ejecutar, o sea, todavía está dentro del límite. Entonces, algo que podríamos definir a este punto, podemos ver qué tal se acomoda, es precisamente esta parte que tenemos acá, ¿no? O sea, el definir, bueno, es mi variable i todavía menor que a. Ahora, hay varias formas, si recuerdan, de hecho acá en la lista, lo habíamos hablado un poco, que hay diferentes formas en las que uno puede utilizar los saltos para este tipo de lazos. Entonces, va a depender mucho la forma en que ustedes lo planeen, lo piensen, si lo que hacen es una revisión de si es igual o menor, o si es menor o igual, perdón, o si es más bien mayor o igual. Entonces, hay diferentes formas en las que por ahí eso se podría manejar. Vamos a hacerlo de una forma que es utilizando precisamente este de acá, que es que salte, en este caso, si es mayor o igual. Entonces, ya les digo, no necesariamente porque la definición es que, o que la condición acá es que sea menor que, yo no tenga que, o no puedo utilizar más bien el contrario, dependiendo de la forma en la que yo escriba el programa, aún así seguirá teniendo todo el sentido. Entonces vamos a decir que es, en este caso, mayor o igual que, en este caso vamos a revisar esa condición, que el valor de X7, en este caso, y como acá está definido que A está en X5, entonces yo voy a revisar si es que es mayor o igual que 5. Si eso es así, pues obviamente yo tengo que salir. O sea, yo ya sé que eso satisface esta condición y yo ya tengo que terminar la operación. Entonces vamos a poner que va a saltar una etiqueta, vamos a llamar end por ahora. Yo sé que en el momento en que yo reviso y si esa condición se cumple de esa manera, yo tengo que salir. Ese es el caso. Sí, ¿preguntas?
¿Estamos bien hasta ahora? Ok. Algo que podríamos hacer también a este punto es, bueno, hay varias cosas que podríamos hacer. Vamos a ver, podríamos inicializar J, porque J también lo necesitamos. Ahora, y esa es una particularidad, recuerden que en este caso, cada vez que yo incremento I, J tiene que volverse a inicializar, por así decirlo, en 0. Entonces, esa sí es una particularidad ahí importante. Noten esa diferencia, ¿no? Ustedes saben que, vamos a ver, ustedes, por la estructura que esto tiene, o sea, vamos a ejecutar de J igual 0 hasta que sea B. Una vez que yo ya completo mi lazo interno, entonces vuelvo al lazo externo, ya ahí, bueno, se incrementó en 1, entonces vuelvo a ejecutar el lazo interno otra vez desde J igual 0 hasta B. Cuando vuelvo a salir hacia el lazo externo, entonces se vuelve a incrementar I, por ejemplo, y entonces tengo que volver a entrar en el lazo interno y volverlo a ejecutar desde J igual 0 hasta B. Entonces noten que eso sí va a ser una particularidad. Y tiene sentido entonces que esté después, o sea, que esa definición no esté antes de esta instrucción, sino después. Puesto que me tiene que garantizar el hecho de que si yo hago la revisión de la condición y todavía esa condición no se satisface, o sea que I sigue siendo menor que A, yo tengo que entonces volver a inicializar J para volver a hacer todo el proceso. Entonces, eso por ahí es importante. ¿Cómo lo inicializamos? Y lo podemos hacer de la misma forma en que lo hicimos con X7, que dijimos que era I, en este caso es X29. Entonces podemos decir que hacemos X29, X0 y 0. Eso también ya es una forma en la que podríamos estar inicializando nuestra variable J. Aquí podemos decir que esto de esa manera de comentario, que aquí esto es I igual a 0, aquí hacemos J igual a 0, y aquí estamos revisando que I sea menor que A, más o menos, como para poder ir relacionando, ¿no?, con lo que tenemos arriba. Algo más, ¿qué podríamos hacer? Lo otro que podríamos hacer a este punto es definir en algún registro y cargar cuánto es este valor base. Noten que como es un valor base, y lo otro que lo hemos visto en algunos ejercicios, que yo no estoy haciendo, digamos que ese cálculo con relación al valor base de manera exacta, o sea, yo no conozco a priori cuánto es el valor, yo voy a tener que, conforme va cambiando el valor de J, ir calculando cuánto es ese valor. Entonces, esa es una particularidad. Eso, en parte, bueno, obviamente para definir cuál es la dirección en la que yo tengo entonces que guardar la suma, ¿no?, de estos dos índices. Entonces, eso es algo que por acá también podríamos definir de una vez. O sea, básicamente cargar o traer este dato X10. En este caso, la idea no sería, digamos así, caerle encima, sino preservarlo. En algún otro punto, muy probablemente lo necesitaríamos a través de este registro base o esa dirección base, y más bien cargarlo a algún registro adicional. Entonces, podríamos decir que vamos a hacer también un... Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo me pregunto porque ahí no está, porque nos hace la condición de, igual como en la anterior, que se hizo que mientras I sea menor que A, para B, con B y J. Ok, porque todavía a este punto no, digamos así, no hemos entrado todavía a ejecutar lo que el lazo interno nos define. Tenemos que hacerlo, y de hecho va a venir después de esto, porque ahí ya es donde tenemos que entonces revisar que la condición todavía no se haya cumplido. Sí, pero ya casi venimos a ese punto, Fabricio. Sí. Como dicen, quédate un momento ahí y veámoslo. Supongamos, vamos a inventar, qué sé yo, que esto es un registro que, bueno, que el 30 por ahí está disponible, y lo que entonces vamos a hacer es cargarle este valor de X10. Recuerden, X10 lo que tiene es el registro base, o sea, que apunta, o la dirección base, perdón, es el base address, que apunta precisamente al arreglo de. Entonces, no queremos caerle encima, no queremos destruir ese dato, porque tal vez en algún otro momento se necesite. Entonces, vamos a tratar de conservarlo. Ahora sí, vamos a ver. Ya acá yo sí
es muy probable que necesite revisar si la otra condición se está cumpliendo o no. Y ya ahora sí, si la condición todavía no se está cumpliendo, entonces ejecutar lo que aquí me está pidiendo, ¿no? Que es, bueno, tengo que sumar I más J, y entonces tengo que asignarle ese valor a la dirección que va a estar apuntando, bueno, obviamente dirección base más 4 veces el valor de J. Y listo. Y bueno, obviamente tengo que hacer el incremento y toda la historia, ¿no? Ok, entonces vamos a ese punto. Vamos a utilizar igual branch if greater or equal then. Entonces vamos a utilizar la misma instrucción. Perdón. Vamos a utilizar igual branch greater or equal. Y en este caso, obviamente lo que vamos a estar revisando es x29, que ese es nuestro valor acá donde tenemos a j. Y por acá nos decía que b precisamente estaba almacenado en x6. Entonces vamos a compararlo con x6. ¿Ok? Y si fuese el caso que se satisface, entonces vamos a tener que salir. Ahora, y aquí hay una particularidad. Vamos a tener entonces dos ends, digámoslo así. Uno corresponde realmente a la parte de i, pues vamos a llamarlo end i, y este vamos a llamarlo end j, porque corresponde más a que el lazo de j está finalizando. ¿Ok? Si ese fuese el caso. Ahorita vamos a ver en dónde ponemos end i, y dónde ponemos end j, y todo eso. Eso tiene que venir un poco después en el código. Ok, noten que entonces hasta el momento, bueno, hemos definido esto, estamos haciendo estas previsiones. Todavía esto no estamos incrementándolo, eso normalmente va a venir hacia el final. Pero ya podríamos tratar entonces de hacer esta operación acá. Primero, calcular i más j, y después almacenarlo, ¿no? Hacer un store ahí. Por acá no lo dice, pero bueno, tal vez si recuerdan en los que habíamos visto en su momento, partimos de que son 64 bits. Entonces, obviamente, cuando tengamos que hacer un store, lo que vamos a estar utilizando entonces es un store double, que es este que tenemos acá, porque nos va a permitir entonces almacenar los 64 bits en la posición de memoria. Eso nada más como comentario ahí al respecto. Entonces, bueno, tenemos que hacer esto de acá primero. Esto es fácil. Vamos a definir, vamos a ver, i y j los teníamos en x7, x29. Digamos que vamos a usar x31. Entonces vamos a hacer un add. Y vamos a poner en x31 lo que tenemos entonces en j, perdón, en i primero, que es esto acá, x7, más lo que tenemos en j, que es x29. Ok, tal vez acá igual para poner a manera de comentario. Aquí lo que estamos, digamos, haciendo es cargando en x30. En este caso, digamos, es como que el puntero, porque realmente es un valor que está apuntando a dónde en memoria está inicializándose nuestro arreglo, o desde dónde parten, digamos, los datos del arreglo. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos más o menos revisando que J sea menor que B. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es poniendo un x31 y más J. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente lo que hasta el momento tenemos. Ahora, ya tenemos cuánto es ese valor, y ahora yo tengo que tomar esto que está en x31 y lo necesito guardar entonces en la posición de memoria. Ahora, y aquí hay una particularidad. En este primer caso, noten que no hay realmente mucho que hacer. ¿A qué me refiero? Vean que aquí 4 y J, y al final eso me va a dar 0, ¿no? Porque J para este primer caso es 0. Entonces yo realmente no tendría mucho que hacer a este punto. Hay diferentes formas en las que los podríamos hacer. O sea, podríamos simplemente guardar lo que tenemos en x30, que ya es la dirección, puesto que es el primer caso, y después entonces sí, digamos, actualizar cuánto es esa posición x30 una vez que nosotros, por así decirlo, ya hemos actualizado el valor de j. Noten que, vamos a ver, el valor de j tiene que actualizarse hasta después de que se hace la ejecución de todo esto. Entonces, todavía nuestro valor de j tiene que, en este caso, ser 0 o ser el valor que tenga que ser antes de que esto se actualice. Entonces, una forma en la que podríamos hacerlo es, bueno, vamos a hacer un
store double, que vamos a guardar un valor de 64 bits. En este caso vamos a tomar lo que está en x31, porque es el resultado, y lo vamos a poner en la posición o en la dirección de memoria que está apuntando o que está almacenado en este caso en x30. En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de desplazamiento porque, digámoslo así, a este punto todavía esto no lo amerita, no es necesario hacerlo. Acá hay una particularidad y es algo con lo que uno podría jugar. Una ventaja que tenemos acá es que sabemos que I va a estar aumentando en 1. Perdón, J, I también, pero J va a estar aumentando en 1. Lo que significa, y tal vez vamos a ir recordando un poco esto, es que acá esto, por ejemplo, en el primer caso va a ser x o 4 igual a 4 multiplicado por 0, esto va a ser 0, y esto va a ser un 4 multiplicado por 1. Obviamente esto es 4. Pero cuando hablamos acá de datos, o cuando hacíamos, digamos, estas relaciones de, hey, yo me estoy moviendo en posiciones en memoria para almacenar un dato de 64 bits, recuerden que nosotros aplicamos por ahí, tenemos un número mágico, ¿no? Un factor de 8. Entonces, aun cuando yo me estoy moviendo en 4 posiciones en memoria, ese número no es como que lo sumo así directamente al índice que tengo acá, digamos, o a la base más bien de la posición del arreglo, sino que me está diciendo que me tengo que mover en 4 posiciones. Pero esas 4, cada una de ellas está dada por 8 bytes. Vamos a ver, son 8 bytes, pues son 64 bits, y mi memoria, y es algo que no está ahí, pero es algo que normalmente vamos a tomar como dado, que la memoria es direccionable por byte. Entonces, ahí tal vez se recordaban, hemos hecho un diagrama y hemos hablado un poco de las direcciones y cómo eso tiene, digamos, su truco, ¿no? Y tenemos que tener presente de que tenemos que aplicar, digamos, este factor de corrección, por así decirlo, por la cantidad de bytes que realmente representan los 64 bits y por lo que mi memoria es direccionable byte a byte. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí con esto ya nosotros estaríamos, básicamente estaremos haciendo algo como, como decir que en D, aquí estamos almacenando, entonces este valor de X31, ¿no? O sea, estamos guardando el I más J, es algo así. Ahora, nosotros, y esa es la otra particularidad, noten que esto va a ir creciendo de uno en uno, o sea, como esto es el caso, yo aquí para este caso voy a tener que sumar realmente 32 al valor que tengo en X30 para realmente calcular la siguiente dirección. La próxima vez que lo haga, voy a tener que seguir sumando 32, puesto que aquí I está cambiando 1 a 1. Entonces, ese es un truquillo, por lo menos para este ejercicio, que facilita muchísimo la vida, porque entonces ahora que yo tengo que actualizar mi valor, digamos, de donde estoy apuntando en el arreglo, lo que puedo hacer simplemente es tomar lo que tengo en X30 y sumarle 32. Entonces aquí es un add inmediato. Cada vez que obviamente yo paso por acá y vuelvo a sumar 32, estoy garantizando de que estoy haciendo, digamos, apropiadamente el cálculo de esa dirección. Y que me estoy moviendo, bueno, a partir de la base que ya tenía, la cantidad de posiciones en memoria apropiadas para yo poder almacenar entonces el dato que yo necesito. Entonces, esta es básicamente una forma de actualizarlo. Tiene su truco, ya les digo, porque va a depender de cómo es que esto está cambiando y de recordar que mi memoria es direccionable por byte. Entonces, que tengo que aplicar este factor, por así decirlo, de corrección al número que tengo ahí. ¿Querías preguntar? Sí, cuando hace el save, que no le hace ningún corrimiento, que lo deja en 0. Ahí Perfecto. estaríamos viendo el registro X10 que es la base. En este caso sí, ajá. Y en la Estaremos siguiente tomando la iteración dirección. vería otro dato ahí, nada más que Sí, porque ya off, aquí, por decirlo así. sí, exacto. Imagínate si otra posición de memoria, porque aquí ya vamos a estar actualizando lo que antes hacíamos en X10. La idea, como les decía aquí, es X10 no tocarlo para, imaginemos que en algún otro momento necesitas volver a recorrer este arreglo, necesitas recordar en dónde empieza el arreglo. Entonces, por eso utilizamos X30 para
para guardarlo, pero sí, ya la próxima vez ya la dirección, digamos, va a estar actualizada. Ok, sí, es que Entonces, lo que me enredaba a mí era el concepto de base como tal. Digamos, la base nada más va a ser el registro por el cual todo, como que todo va a empezar a caer. sí, sí, imagínate un puntero, que realmente es eso, es un puntero. O sea, lo que vas a tener en ese base address, almacenado en registro, es simplemente un puntero. Y como vos sabes, a nivel de puntero, pues, pues es una dirección de inicio. A partir de eso, vos te vas moviendo, digamos así, de manera relativa a esa posición de memoria. Ahí es donde entregamos en juego esta partecilla de acá, que es media truculenta, pero que es para recordar el hecho de que una cosa es posiciones en memoria, o más bien posiciones en un arreglo, y otra cosa es cómo eso se traduce en direcciones en memoria. Entonces hay que recordar, bueno, qué tamaño son mis datos en memoria, es mi memoria direccionable por bytes o no. En este caso, los ejemplos del libro y los ejercicios siempre son 64 bits, los datos, ese es el tamaño, y siempre la memoria direccionable por byte. Por eso es que teníamos entonces este factor por ahí de 8, para, digamos así como para corregir las direcciones. O sea, que no es como que si yo me muevo a la siguiente posición, no es nada más como que le sumo 1 a esa base, sino sumarle 8, porque son 8 posiciones en memoria, porque cada una de las siguientes posiciones en memoria apunta a un byte en particular. Y yo tengo que saltar 8 bytes para poder saltar a la siguiente palabra de 64 bits. Entonces esa parte es la que es de tener cuidado. Por ahí tal vez revisen el video en el que habíamos hecho algunos otros ejercicios y lo habíamos explicado y tal vez les puede quedar un poquito más claro. ¿Ok? Pero gracias por tu pregunta ahí, Isaac. ¿Algo más hasta este punto? Ok. Vean que entonces ya estamos revisando la condición acá. Estamos haciendo la suma, estamos almacenándolo y estamos actualizando entonces la dirección para que la próxima vuelta, por así decirlo, ya tengamos la dirección apropiada a la que nosotros tenemos que almacenar. Ahora, ¿qué es lo que toca? Pues di nada, ya esto está listo, esta operación. Ahora lo que toca es hacer el incremento de J. Eso es bastante sencillo. Lo que hacemos entonces es nada más una suma inmediata de lo que de J, que sabemos que es x29 por 1. Entonces simplemente lo sumamos en 1. Y ahora lo que nos va a tocar, y ahí es donde tenemos que empezar a poner algunas etiquetas que hasta el momento no hemos puesto, es que una vez que yo ya termino esto, yo tengo que volver a iterar el lazo. O sea, tengo que volver a iterar este for loop interno que tenemos acá. Voy a ver un poco todo esto. A este punto ya lo que nos toca es, volver a ejecutar esto acá. Entonces, yo tengo que, de alguna manera, saltar otra vez a este punto, que es donde yo estoy empezando a revisar si la condición de este lazo interno se satisface. Entonces, hasta el momento no le hemos puesto nombre ni nada por el estilo, pero bueno, vamos a decir que esto acá se va a llamar loop J. Entonces, esto va a ser una etiqueta. Y que entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente es hacer un salto. Vamos a hacerlo jump and link en este caso, simplemente para hacerlo bastante fácil. Y lo que vamos a hacer entonces es saltar al punto en el que ya vuelvo a revisar si se satisface la condición y bueno, sigo haciendo entonces las operaciones ahí hasta que se satisfagan. Ahora, ¿qué pasa cuando ya esto se cumple, este lazo? Vean que obviamente yo tengo que entonces salir al lazo externo y lo que aquí toca es simplemente incrementar i en este caso. Entonces, ven que una vez que, vamos a ver si esto ya no se cumple, y ahí es donde entonces tenemos que poner nuestra otra etiqueta, un end j. O sea, una vez que ya terminé de hacer la iteración para j, lo que yo tengo que hacer entonces simplemente es actualizar este índice, o sea, sumarle 1 ahí, y volver a saltar. O sea, tengo que, bueno, no volver a saltar, tengo que volver a preguntarme acá si la condición se satisface, o sea, tengo que saltar a ese punto y tengo entonces que inicializar por ahí de vuelta mi valor de J, pues que tengo que volver a empezar con la condición ahí de J. Noten que por acá hay una particularidad y es que, vamos a ver, este valor de J
conforme va a ir cambiando, tal vez aquí es donde vamos a tener que hacer un pequeño cambio, porque tal vez esta parte de la actualización no nos va a servir tantísimo. Tal vez terminémoslo y veamos cuál podría ser ahí el inconveniente. Creo que tal vez ahí sí vamos a tener que meter una instrucción adicional. Vamos a ver, entonces, en el caso que yo ya acabo mi ciclo, en la parte J, lo que tengo que hacer es actualizar mi valor en I y, bueno, saltar al punto en el que ya yo reviso si se satisface o no la condición para el lazo externo, este que tenemos acá. Entonces, vamos a simplemente hacer un add immediate, igual, para incrementar nuestro valor de I, que lo teníamos en X7. Vamos a tomar X7 y le vamos a sumar simplemente 1. ¿Ok? Y ahora entonces lo que vamos a hacer es saltar. Vamos a tener que volver a un punto donde nosotros podemos empezar. Y es básicamente este punto de inicio, donde nosotros entonces hacemos la revisión de si el valor de I, ahora que lo incrementamos, sigue siendo menor, bueno, en este caso, revisamos si es menor que A, pero lo estamos haciendo con el branch greater than equal. Ok. Muy bien. Entonces, eso por ahí. Y bueno, sí, tenemos que entonces definir una nueva etiqueta, que es esta que estamos poniendo ahí como loop I. Ok. Entonces, yo sé que en el momento en que se acaba todo, vamos a ver que esta condición ya no se satisface, yo salto acá, incremento y vuelvo a saltar a este punto. Bueno, realmente no es tan caótico lo que yo estaba pensando. El asunto acá, noten que, sí, tal vez cuando uno piensa en el código no tiene tantísimo sentido, porque, vamos a ver, lo que está pasando es que cada vez yo estoy cayéndole encima a las posiciones de memoria en las que ya tenía algo guardado. O sea, antes yo ya había guardado, por ejemplo, I más J, que siempre iba a ser el valor de J, porque I simplemente era 0. La próxima vez que yo entro, aun cuando ya I es igual a 1 en este caso, y bueno, J va cambiando, 0 y demás, vean que aún así yo le estoy cayendo a la misma posición de memoria. Eso no está cambiando. Entonces sí, cuando uno piensa tal vez a nivel del código no tiene tanto sentido o no sé, está haciendo algo extraño. Todavía si aquí más bien tuviésemos también un I involucrado, que de alguna manera indicara, bueno, son diferentes posiciones en memoria, o pensando, digamos, que es un arreglo tipo 2 dimensiones, entonces sí, dependiendo de la posición I y J, yo estoy almacenando los datos, tal vez tiene como un poco más de sentido el programa. A este punto, y soy sincero, sí no tiene mucho sentido, porque obviamente lo que va a quedar almacenado en el arreglo al final es para el último valor de I, o sea, para la última iteración realmente. Porque ahí fuera le estamos cayendo encima, siempre. La posición en memoria no está cambiando, porque vean que simplemente siempre va a cambiar acá, o es dependiente únicamente de J, no de I. Entonces siempre van a ser las mismas posiciones en memoria, aun cuando, como les digo, lo que estoy haciendo nada más es actualizando el valor que estoy escribiendo. Entonces esa parte tal vez sí no tiene mucho chiste. ¿Qué pasa cuando ya esta condición se satisface? Y pues tenemos que salir. Entonces ahí podríamos definir otra etiqueta, un en I, y bueno, ahí lo que tenga que venir, digamos, después del programa. En este caso, realmente no hay nada que sea importante, por así decirlo. Pero sí, tal vez ahí la única asunto ahorita que lo vuelvo a pensar es que tal vez no tiene mucho chiste el código por esto que les digo, ¿no? Que al final simplemente le estoy cayendo con nuevos valores cada vez que estoy iterando sobre el arreglo y al final realmente los últimos valores que van a quedar en el arreglo son para la última iteración, tenemos la última condición que se satisface para I, o sea, cuando I es menor que A todavía. Sí. Pero noten que aún así la dirección únicamente depende de J, únicamente está cambiando con J, entonces el hacer esta actualización de esta manera, esta que le estamos haciendo acá, sigue teniendo suficiente sentido. Aun cuando, sí, simplemente le estoy cayendo con nuevos datos y tal vez de esa parte sí no tiene mucho sentido. Pero sí, esa podría ser una forma de resolverlo. Ya les digo, aquí es porque se está usando el greater than equal than, pero ustedes podrían utilizar tal vez alguna otra condición y habría que tal vez darle un poquito de vuelta al código, simplemente para garantizar que los saltos
a las etiquetas o a los puntos en los que no tenga que volver, se puedan dar de manera apropiada. Pero de ahí en fuera es una forma en la que se podría resolver. En todo caso, para examen no me interesa, por así decirlo, que sea la menor cantidad de instrucciones o algo así. Me interesa es que la solución sea y que funcione. Porque si ustedes tienen un código en C y tienen que traducirlo a ensamblador, que encuentren la forma de hacerlo. Y recordatorio, fíjense si esta parte no la recuerdan de por qué un 32 en este caso y qué es este factor de 8. Fíjense si tal vez hay video en el que hablamos de esta parte del lenguaje ensamblador, que recuerdo que tomamos un buen tiempo para explicar eso. Si recuerdan, hemos hecho este diagrama y había tratado de explicarles un poco de por dónde andaba esta idea, ¿no? Digamos, de este factor de corrección, por así decirlo. Ok. ¿Preguntas de este ejercicio? Profe, en la última etiqueta, cuando ya sale de todo el ciclo, ¿no se debería de alguna manera modificar D, que es al final el que me interesa, digamos, dar como resultado? Modificar D con X30, tal vez. No, porque vamos a ver, recordar, vamos a ver, acá siempre lo vas a estar haciendo, siempre y cuando la condición se satisfaga. ¿Cuál es la condición que se tiene que satisfacer? Es esta de acá, o sea, que es la del lazo interno, ¿no? De que J siga siendo menor que B. Entonces, digamos que de esa manera, aun cuando vos estás calculando la siguiente dirección y esa dirección no la utilices, no habría ningún problema. Porque, vamos a ver, acá en este punto, vamos a ver, si la condición, vamos a suponer que en la última iteración vos guardaste el dato apropiadamente, estás calculando cuál sería la siguiente dirección, pero cuando saltas a este punto te das cuenta de que ya J sobrepasó B. O sea, esta dirección ya a mí no me sirve. No hay ningún problema, porque en el caso de que esto se dé, vean que entonces yo salto a este punto, actualizo I, vuelvo a saltar acá, donde empiezo con I, y acá vuelvo a inicializar la dirección. Entonces, aun cuando yo ya había calculado, por así decirlo, la siguiente dirección y esa dirección no me sirve, él se devuelve otra vez al punto inicial del arreglo y vuelve otra vez a guardar las mismas posiciones. Entonces, no, ahí digamos que no habría problema. Sí, y aún aquí, digamos, ya saliendo, ya no debería almacenar nada, puesto que ya ninguna de estas condiciones se está cumpliendo. No sé si por ahí te queda claro. Es que yo lo que hubiera pensado era que le hubiera caído a X10 con X30 encima. Entonces, Ok, no, porque entonces, imagínate, digamos, ahí lo que estarías haciendo es algo más o menos así. O sea, imagínate, digamos que estas son las posiciones. Voy a hacerlo muy ideal. Vamos a ver. Obviamente eso va a ser muy diferente. Aquí, digamos que es lo que está apuntando X10, ¿no? Pero yo con X30 voy actualizando, como quien dice, cuál es mi nuevo punto, ¿no? al que estoy apuntando. El problema es que si entonces vos actualizaras X10, por ejemplo, a este punto, qué sé yo, o aquí al final, con el valor de X30, empezarías a almacenar, digamos, en el caso de que esta sea la última, empezarías entonces a almacenar acá. O sea, a partir de acá, porque tal vez este se volvería tu nuevo X10, y esa no es la idea. O sea, la idea es que es el mismo arreglo. Entonces yo me estoy devolviendo y estoy otra vez cayéndole encima, digamos, a los valores que ya había actualizado con nuevos valores. Por eso es lo que les digo, que tal vez el programa como tal no tiene tanto chiste, porque cada iteración simplemente estoy volviendo a actualizar las posiciones en memoria. Entonces es como, no sé, por lo menos yo no le encuentro mucho sentido al programa. Si hicieses esta actualización, entonces sí, ahí tendrías o empezarías a almacenar en nuevas posiciones en memoria, y ahí te irías para adelante. Pero en este caso esa no es la idea. Esa no es la idea porque nota que el arreglo sigue empezando siempre en D0, o sea, en el valor que tiene X10, porque cada vez que volvemos a entrar a este lazo interno, J es 0 y por lo tanto esto es 0, y nada, tengo que volver a empezar en el mismo punto, o sea, acá. Entonces sí, ahí tal vez si, como te decía, tal vez si esa posición del arreglo dependiera también de I, ya ahí la cosa sí cambia.
Entonces, muy probablemente ahí sí tendríamos como que seguir y algo por el estilo. Pero no es el caso, por lo menos con este código. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de los que Mark me pasó, hay otro más, pero estoy viendo que el tiempo se nos está consumiendo. Y sí, tal vez me gustaría, bueno, podríamos hacer una de dos. Podríamos tal vez ver este y en la próxima clase ver entonces, tomar tal vez la mitad de la clase y ver algunos ejercicios todavía de la parte de jerarquía de memoria. No sé qué opinan. Y así, digamos, por lo menos para este que sí me escribieron al respecto, que lo podamos ver un poco. En todo caso, yo creo que, bueno, no estaríamos, por así decirlo, violando ningún tipo de norma en el hecho de que si todavía vemos algo el próximo miércoles, todavía está bien porque el examen es hasta el 29. Aun cuando nada más son ejercicios, digamos que no son contenidos teóricos, entonces creería que no entramos en ningún tipo de problema. Entonces tal vez podríamos hacer algo así. Veamos este ejercicio, cerramos la clase con este. Próximo miércoles, entonces sí tomo tal vez la primera hora de la clase para ver un par de ejercicios que por ahí traía de la parte de jerarquía memoria. La lista, como les decía, ya está por ahí en el sitio. Perdón, acá, sí, ahí ya está. Entonces, es una lista corta, realmente es bastante breve. Échenle un vistazo. Si de aquí a miércoles tuvieran alguna pregunta, entonces podemos ver alguno en particular. Si no, igual yo muy probablemente voy a ver este 5.1 y ver algunos otros que en el libro están, pero que todavía no habíamos tenido chance de ver. Entonces, ahí en el libro están ya resueltos, entonces quiero ver precisamente esos que ya están resueltos, que están relativamente más fáciles también que los que están al final y están más relacionados tal vez a lo que sí hemos estado viendo. Perdón que nos pase tan rápido, pero esto es como para enseñarles. Por ejemplo, aquí para calcular la cantidad de bits que realmente se necesitan en una caché, no solo considerando el almacenamiento de los datos, sino los bits también necesarios para las etiquetas y toda esa otra parte, y que tienen que almacenarse también en la caché. Por ahí hay un par de ejercicios también de cómo esto, vamos a ver cómo afectan la penalización y todo eso, el rendimiento del procesador, por ejemplo, con el cálculo de un CPI. Entonces me interesa por ahí ver esos. Entonces sí, si tienen chance también, échenle un vistazo. Veremos tal vez algún otro con cálculo de igual de Average Memory Access Time, y tal vez entonces del final de capítulo también veríamos uno por ahí. Ok, este ya cambia un poco, ya este no es de lenguaje ensamblador como los anteriores, sino que tiene que ver más con la parte de codificación del set de instrucciones. Yo diría que es bastante intimidante al principio del ejercicio, pero la idea es más, y en un sentido más o bastante hipotético, pensar si sería posible para digamos así, una arquitectura, un set de instrucciones en el que estamos utilizando únicamente 14 bits para codificar las instrucciones. Recuerden que esta parte de codificación lo que implica es que yo tengo una cantidad de bits definida en la que yo estoy definiendo qué secciones, dependiendo del tipo de instrucción, de esos 32, 64, o en este caso 14 bits, yo voy a utilizar para representar códigos de operación, yo voy a utilizar para representar, por ejemplo, registros que quiero acceder y demás. Tal vez si recuerdan, eso lo vimos ahí un poco rápido, pero lo vimos como parte de... no recuerdo si fue aquí en capítulo 2, que lo vimos un poco. Si no estoy seguro, bueno, es que aquí no lo tengo abierto, pero estoy seguro que se lo vimos en la parte de, en el otro libro, en el de Computer Architecture. Pero donde definimos, obviamente, dependiendo del tipo de instrucción, la cantidad de bits que nosotros vamos a estar utilizando. Sí, creo que acá no lo tengo. Entonces, ya les digo, es más un caso, digamos, como para pensar de manera hipotética, si podría ser posible estos escenarios que por acá están planteados para el caso en el que yo tenga 64 registros de propósito general
y 14 bits en total para codificar las instrucciones. Entonces, por ejemplo, ese es el primer caso. Nos dice, considere que usted tiene un procesador con una instrucción, un tamaño de instrucción de 14 bits. Solo tengo 14 bits para poder representar código de operación, registros y demás, y que tengo 64 registros. Entonces, eso obviamente, y es lo que por acá nos dice, o sea, si yo ya sé que tengo 64 registros de propósito general, esto implica entonces que yo necesito, para poder direccionar cada uno de estos registros, necesito 6 bits, ¿no? 2 a la 6 nos da 64. Entonces lo que nos pregunta ¿es posible tener o codificar las siguientes instrucciones con ese escenario? O sea, que yo pueda tener 3 instrucciones de 2 registros, o sea, que pueda direccionar 2 registros y tener 3 instrucciones, tener 63 instrucciones de un solo registro. Obviamente, si ustedes me preguntan cuáles serían esas instrucciones, no sé, es nada más algo hipotético. Pero suponiendo que yo podría tener 63 operaciones que las aplico a un solo, o al dato que está presente en un solo registro, por ejemplo. Por eso habla de una única dirección. Y después 45 operaciones, 45 instrucciones en este caso, que no tienen, digamos, explícitamente definido. Tal vez implícitamente sí, pero de manera explícita yo no digo cuáles son, por ejemplo, esas direcciones o esos registros a los que yo estoy accediendo. Ok. Mi primera pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Tal vez lo primero que podemos hacer es una matemática sencilla, ¿no? Vamos a ver, yo tengo 14 bits. Me está diciendo que como son 64 registros de propósito general, yo lo que necesito son 6 bits para poder direccionar cada uno de los registros. Entonces, de esos 14, por ejemplo, en el caso en el que yo tenga que tener 2 direcciones, que es lo que me dice por ahí, esto implica que necesito 6 bits para uno y 6 bits para el segundo, ¿no? O sea, aquí tengo 12 bits. 12 de 14, ¿ok? Entonces eso es como lo primero que nosotros tendríamos que por ahí considerar. ¿Cómo también podríamos ver esto? Esto podríamos verlo algo así. O sea, podríamos decir que de los 14 bits de las direcciones, nosotros podríamos tener, en este caso, de 5, 5 será un poco extraño. Pero los primeros 6 bits yo los necesito para el primer dato. O sea, yo ahí tengo entonces desde 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Que es para poder representar todos los 64 registros, ¿no?, que podría acceder. Luego yo tendría que entonces tomar también los siguientes 6 bits, en este caso entonces, desde el bit número 6 hasta el bit número 11, para también poder direccionar desde 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí. Y entonces también poder direccionar los otros registros. Entonces, si lo que aquí me están pidiendo es, yo quiero ver si puedo tener puedo tener 3 instrucciones que me permitan direccionar dos direcciones, en este caso 2 registros. Entonces, eso implicaría, por otro lado, que yo tengo que tomar los últimos 2 bits, ¿no?, y que podría, en todo caso, tener estas 3, ¿cómo lo ponemos? Esas 3 instrucciones con 2, digamos, registros, llamémoslo así, y podría hacerlo con los códigos, en este caso 000, 010 y 10, por así decirlo. O sea, ¿sería posible? Sí, yo podría, si tomo estos bits más significativos, en este caso los defino como mi código de operación, ven que este momento es como que se vuelve mi opcode, podría, si uso esas primeras 3 combinaciones,
y considerando que tengo entonces los siguientes 6 bits acá y 6 bits acá, podría usarlos entonces para poder direccionar. Eso, digamos que sí. Si yo voy entonces a la primera pregunta y me dicen, podría para este escenario, 64 registros de propósito general, 14 bits y demás, podría yo tener 3 instrucciones con dos registros o direccionando 2 registros. Sí, sí puedo. Ahora, la cosa es que para el resto de instrucciones, digamos que si yo tuviese más instrucciones, me estoy quedando un poco limitado. Digamos, si fuesen más instrucciones, por ejemplo, si la pregunta fuese, ¿puedo tener 5, 6 instrucciones en las que direcciono dos registros? No, no, porque me estoy quedando corto. O sea, el máximo que podría son 4. Por la limitación que tengo, que son 14 bits para poder representar toda la instrucción. Entonces, no sé si hasta este punto, por lo menos esta primera pregunta o subpregunta, queda más o menos claro. Vuelvo al punto, o sea, esto es algo totalmente, digamos así, ficticio. O sea, no estamos partiendo de que es algo completamente real. O sea, no estamos diciendo de que es el caso que podríamos tener, no sé, algún set de instrucciones con esta cantidad de instrucciones o con esta cantidad de bits para codificar el set de instrucciones. ¿Preguntas? Ok, ahora, ¿qué es lo otro que nos dice? Vean, yo quiero tener, aparte de estas 3 instrucciones con 2 direcciones, o sea, accediendo a 2 registros, quiero tener 63 instrucciones que únicamente hacen uso de un registro y 45 instrucciones que hacen uso de ningún registro. O sea, que explícitamente yo no le digo qué registro voy a estar usando. Igual, si ustedes me preguntan qué tipo de instrucción puede hacer esa, a mí no se me ocurre ahorita, pero supongamos que sería posible. Por eso les digo, es un ejercicio más hipotético, más de ver si la cantidad de bits que yo tengo para la instrucción podrían ser suficientes. Entonces me dice, necesito 63 y 45. Ahora, de lo que vimos, que nos queda, digamos, disponible, por así decirlo, es, bueno, yo podría entonces utilizar esos últimos 2 bits, en este caso 1, como un código de operación que me permita codificar el resto de instrucciones. O sea, codificar las instrucciones que hacen acceso a un solo registro y aquellas que hacen acceso a 0 registros. O sea, de alguna manera implícita ya saben cuál es la operación. Ok, ¿cómo lo hacemos? Porque lo que nos están diciendo es, quiero 63 instrucciones, en este caso, que puedan manejar un único registro. ¿Cuál es la ventaja acá? Vamos a ver, si yo ya tengo este código por ahí disponible para esas instrucciones, yo sé que para este segundo caso, pues voy a borrarlo acá, en el que vamos a ponerle 60 y, ¿cuántas me decían? 63 instrucciones, voy a ponerle un 1R, solo para indicar que es un único registro al que está accediendo. Yo puedo utilizar o seguir utilizando todas estas, o estos 6 bits que tengo acá, para poder acceder al único registro que yo voy a estar tratando de, digamos, de acceder a través de esta instrucción. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una ventaja? Ya para este código en particular, o sea, el 11, me quedan entonces, digamos así, libres estos bits que yo tengo acá. Que entonces yo los podría utilizar para poder codificar el resto, pues obviamente con 11 que nada más le estoy diciendo, hey, voy a hacer cierto tipo de operación, pero vamos a ver, únicamente va a acceder, bueno, con 11 digo yo, con 1 en binario, que hace uso únicamente de uno de los registros, o sea, necesito nada más una cantidad de bits necesaria para poder direccionar los registros. Y por otro lado, noten que aquí, vamos a ver, desde, que me hizo falta un 0, con estos 6 bits yo puedo direccionar los 64 registros. Ahora, en este caso yo lo que necesito son 63 operaciones. Entonces, perfectamente yo podría tomar estas direcciones hasta 1, 0, perdón, hasta
hasta 1, 1, 1, 1, 1, 0, por así decirlo, para ahora, con este nuevo opcode y utilizando estos bits ahora no como una dirección, sino nada más como simplemente correspondiente a una instrucción, yo podría entonces, sí, decir, bueno, sí, podría tener 63 instrucciones que hagan uso de un único registro. Este opcode como tal, este 11, digamos, que estaremos definiendo, ya me abre como la posibilidad de decir, bueno, cuando tengo 11 y estoy utilizando las siguientes 6 posiciones o los siguientes 6 bits, eso es lo que me va a decir nada más es el tipo de operación que estoy realizando, y los últimos 6 bits lo que me va a decir es sobre qué registro estoy realizando esa operación. Muy bien. Ahora, podríamos decir, entonces sí, puedo tener la primera condición, puedo tener la segunda condición. Ahora la pregunta es, ¿puedo tener 45 operaciones que no direccionan ningún registro? Bueno, operaciones, instrucciones, como queramos verlo. La pregunta aquí es, bueno, podría ser, vamos a ver, esta es de 45, vamos a ponerle 0R, simplemente para indicar que no estamos haciendo uso de ningún registro. Y ahora yo lo que podría decir es, bueno, cuando ya en este caso utilizo la última opción, es obviamente 1, 1, 1, 1, 1, que sea 63, pero que por así decirlo, acá yo no lo estaba utilizando, más este opcode 1, 1, yo podría entonces decir, sí, ahora yo puedo tener un nuevo tipo de instrucción en el cual ahora estos bits de acá, que yo tengo acá, yo ya no los estoy utilizando para direccionar ningún tipo de registro, sino que ahora yo sé que cuando tengo 1, 1 en el opcode y cuando tengo esta particularidad acá, o sea que es el número 63, entro, por así decirlo, a un nuevo tipo de operación y que ahora, más bien estos bits de acá, yo podría utilizar para codificarlo. Y bueno, hasta 45, que por aquí lo tengo escrito, que sería 1, 0, 1, 1, bueno, no 45, sino hasta 44, pues que esté 0 hasta 44. Entonces me permitiría poder, digámoslo así, codificar esas otras instrucciones, esas otras 45 que hacen, digamos, uso de ningún registro, no direccionan ningún registro, pero que con esta combinación de 11 o de 1, 1 en el opcode, más este otro valor, 63 en este caso en binario, como quien dice, me habilitan o me abren este otro escenario de posibles instrucciones. Entonces, a la pregunta, ¿podría yo, con 64 registros y evidentemente 6 bits que necesito para poder direccionar cada registro, tener este escenario acá? Sí podría codificar. Puesto que, digamos, hay forma, por así decirlo, de utilizar esos 14 bits de una u otra forma para así poder direccionar o para tener 3 instrucciones que me permitan direccionar en ambos casos los 64 registros, y todavía apenas me quedan, digamos, esos otros bits con los que yo podría jugar para, digamos, abrir un nuevo tipo de instrucción. Obviamente en este caso que sigo necesitando estos bits para poder direccionar registros, ahora estos no los necesito para direccionar registros, entonces los puedo utilizar para el resto de, digamos, de operaciones de esta nueva categoría, y por así decirlo, con esta última opción podría entonces habilitar una nueva categoría más, que ahora van a estar dados por estos bits que ya no lo pueden necesitar para direccionar ningún tipo de registro. Sí, entonces como les decía, es un ejercicio muy hipotético. A menos me ocurrirían cuáles serían esas instrucciones que se quisieran codificar, pero digamos que por ahí es donde va el ejercicio. No sé si hay preguntas de esta primera parte. Ok. Veamos, por ejemplo, el B. Es básicamente lo mismo en cuanto a condiciones. O sea, asuma el mismo tamaño de instrucción, o sea, los 14 bits y las direcciones, que serán, perdón, las cantidades de registros, 64, entonces 6 bits. Entonces ahora hace un pequeño cambio. Ahora nos dice, vea, y por lo que ya hicimos nos pregunta, bueno, ¿podría tener 3 instrucciones que hagan direccionamiento a 2 registros? Sí, ya lo acabamos de hacer y vimos que es posible. Ahora la pregunta aquí es, 65 instrucciones que me permitan a mí
direccionar un único registro. ¿Podría yo tener 65? ¿Qué piensan? Habría una forma, pero obviamente es una forma media complicada. Vamos a ver, si yo solo me quedo con estos 1 más estas opciones de acá, pues no es suficiente. O sea, yo ahí, digamos que sí me quedo corto. Porque lo mínimo que necesito son 7 bits, y aquí lo que tengo son 6. No son 6, no 7. Entonces, vamos a ver, una opción sería, bueno, me robo uno de la dirección acá, pero obviamente eso me limita, por un lado, entonces el rango de registros que yo podría acceder. Entonces, obviamente en este caso no sería posible, porque ya de previo, digamos, me estaría limitando ahí esa parte. O sea, no podría entonces yo representar, porque aquí me estaría quedando con 4-0, para poder meter aquí un 5 y poder tenerlo. Entonces sí, me limita realmente los registros que yo podría estar direccionando. Entonces no, en este caso, digamos que ya con lo que ya teníamos listo, ya podemos darnos cuenta de que no, ahí ya no podría yo entonces codificarlo, porque ya me quedo corto, por así decirlo, en esta parte para poder direccionar estos registros. Necesitaría todavía un bit más, y más bien estaría cediendo un bit, entonces es como complicado en ese sentido. ¿Ok? El C y el D pues andan muy en la misma línea del primero. Dice asuma que el mismo tamaño de instrucción y los tamaños, digamos, para las direcciones que antes, o sea, 14 bits y 6 bits para cada una de esas direcciones. Lo que nos preguntan es, asuma que ya se tienen instrucciones, en este caso, o 3 instrucciones que hacen uso de 2 direcciones, 2 registros, pensemos, y 24 instrucciones que no hacen uso de ninguna instrucción. Entonces aquí la pregunta más bien es, bueno, ¿cuánto es el máximo número de instrucciones en las que hacemos uso de un único registro que yo podría entonces codificar con este procesador? Entonces las cosas cambian un poquito. Vamos a ver, en el primer caso, pues yo tendría este mismo escenario. Esto no estaría cambiando, porque ya me está diciendo, tengo 3 instrucciones que hacen direccionamiento de 2 registros, que es lo que tengo, que es lo que tenemos aquí ya definido. ¿Ok? Entonces, esa parte de ahí arriba no cambia, sigue siendo la misma. ¿Cómo cambiaría entonces lo de abajo? ¿Alguna idea? ¿Qué pasaría? O sea, ya me está diciendo que tengo 24, en este caso, digamos, de 0. ¿Cuánto podría ser entonces el máximo, lo que me dice ahí, de instrucciones de un bit? Que yo podría, perdón, de un bit, no, de un registro, yo podría estar trabajando. No voy a hacer todo el cálculo acá, pero noten que, de hecho, la respuesta ya la tenemos del primer ejercicio. Aun cuando yo, por ejemplo, aquí en lugar de 45 tuviese los 24 que me dice, 24, que hacen uso de 0, ven que seguiría siendo lo mismo, 1, 1, y bueno, todos estos otros bits aquí en 1, lo que me harían es como habilitarme este posible escenario. Y lo único que estaré cambiando acá nada más es el rango que yo estoy utilizando. Por ahí 24 sería 1, 0, 1, bueno, 23 evidentemente. 0, 1, 1, 1. Lo único que hace es, digamos, limitar la cantidad acá de operaciones, en este caso, que hacen uso de 0 registros. Pero el número máximo, digamos, para este escenario yo podría tener, sigue siendo 63 para operaciones de una única dirección, un único registro que yo podría estar utilizando. Entonces vean que es muy parecido al primero. O sea, ya me está dando este escenario
que no cambia. Realmente esto es lo que está cambiando, pero para que esto pueda cambiar así, de previo yo ya había hecho este análisis en el que solamente esas 63 instrucciones yo las podría tener como un número máximo, digamos, codificadas que me permitan hacer uso de un registro. Vimos en el caso anterior que si quería 65, por ejemplo, me excedía en la cantidad de bits que necesitaba acá, en esta parte, y por lo tanto no iba a ser posible direccionar todos los registros. Entonces, para este escenario que tenemos, 63 es precisamente acá el número máximo. Porque, vamos a ver, viéndolo con lo que nos queda aquí disponible, digamos, estos bits más estos, es realmente lo que nosotros podríamos lograr. El último anda más o menos también sobre esa línea. Se los dejo por ahí para que tal vez lo revisen, porque ya tengo que cerrar la clase y en 10 minutos empezar otra. Pero anda muy parecido, o sea, asuman las mismas condiciones, igual que ya tienen 3 instrucciones que hacen uso de 2 direcciones, o sea, esta misma condición, pero ahora lo que cambia es la cantidad de instrucciones que no hacen uso de registros, a partir de que hay 65. Entonces ahí más bien cambia un poco el escenario y ahora toca pensar, bueno, cuántas serían las cantidad máxima de operaciones, entonces con un único acceso a un registro que se podrían codificar. Entonces tal vez al inicio de la próxima clase podríamos ver cuántas serían esas y cómo es que este escenario que tenemos aquí estaría cambiando. Pero sí, el ejercicio es bastante, digamos así, bastante teórico o bastante conceptual. Pero lo que resulta interesante es ver eso, tengo una cantidad definida de bits, cómo distribuyo el uso de esos bits para poder codificar una palabra de instrucción que me permita tener una cierta cantidad de instrucciones, un cierto tipo de instrucciones y poder hacer con el resto de los bits, por ejemplo, el uso o el acceso a los registros que por ahí están definidos. Ok, ¿alguna pregunta rápida a este punto? Ok, si no, pues sería lo que tenemos para hoy. Y como les digo, sí debería ya cerrar la clase, estamos a tiempo y que tengo que empezar otra en 10 minutos. En todo caso, bueno,